Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Juan, bienvenido. Buenas. Cuénteme cuál es su caso. Yo vengo aquí a demandar a Emilio Haas por el tema de que no me da comprobantes de pago, de arriendo y bueno, Él es su arrendatario, su arrendador, perdón. Claro. Hasta hace muy poco que me enteré que hay un problema ahí, que no sé, que realmente es el propietario del local. ¿Tiene dudas que este señor Emilio sea dueño o no del local que usted arrienda? ¿Hay un local de qué? Es un local comercial que yo establecí como una vulcanización. Bueno, esa vulcanización en sí era de mi tío antes. ¿Y hace cuánto que le arriendan a este caballero? Tiene 38 años el local ahí. ¿38 años? Sí, ese local era de mi tío, del hermano de mi madre. ¿Y siempre le han arrendado a este señor Emilio? Sí, del año 98, si no me equivoco, está el contrato. ¿Y a él le pagan hasta el día de hoy el arriendo? Claro, se le paga a él, pero no tenemos cómo comprobarlo, porque todo partió porque a mí me fiscalizaron. El Servicio de Puesto Interno me fiscalizó por una irregularidad porque yo, hace 5 años, yo tomé el orden de ese local y empecé a dejar todo en regla. Entonces, pasó que en un momento saltó la X en el contrato, porque yo no estaba en realidad como, ¿cómo se dice en realidad? No estaba acreditando la plata de ese arriendo. ¿Me entiendes? ¿No tenía cómo demostrar el pago del arriendo? Claro. ¿Y por qué, de qué forma paga? En efectivo, él solo es efectivo. No, yo fui para allá, le dije que me dieran una cuenta corriente o algo para yo poder tener un registro igual. Pero las veces que yo le pagué me entregaba unos talonarios de esos que ustedes venden. ¿En la librería? Que no tienen credibilidad, o sea, frente a un juez o algo no tienen credibilidad porque hasta yo mismo lo puedo falsificar. Sí, pero podrían llegar a tenerlo porque van con una firma y es uno que podría era hacer una mosca, era... O sea, ¿Y en qué minuto surge la duda de que la persona que aparece en el contrato, que me imagino que es don Emilio, no sea el verdadero dueño? es que fue este año, hace como unos 6, 7 meses más o menos atrás, que fue un cliente aquí a atenderse conmigo. Y yo ya estaba pasando el proceso de enfrentamiento con don Emilio, de en realidad por qué me estaba cobrando tanto, si de acuerdo al IPC era menor. Porque yo lo saqué por el Banco Central, después hicimos una tabla de acuerdo al INE y lo vimos con un contador y nos cuadraba. Actualizando la suma de hace 38 años atrás ahora. A la actualidad. Y me estaba cobrando en ese momento como sobre 200.000 pesos extra. Entonces yo fui, lo encaré y le dije yo por qué estaba haciendo eso. O sea, si realmente no conseguía los montos. Porque para él el IPC eran 50.000 pesos. Cada 6 meses 50.000 pesos nos subía. Entonces le dije, ninguna persona... ¿Y el contrato dice que se reajustará de acuerdo al IPC? Cada 6 meses. ¿Y de acuerdo al IPC? Sí. ¿Dice eso? Ya. ¿Y el contrato lo firma don Emilio con quién? Con mi tío. ¿Y su tío está vivo, está vigente, Sí. se relaciona con el negocio? Él está vivo, pero yo tengo el poder de representación porque él le dio una trombosis ocular. Y problemas familiares por ahí. Ya, pero usted lo representa a él, no es que él le subarriende a usted. No, yo lo represento a él. ¿Y qué respuesta le dio don Emilio? Que yo era prácticamente analfabeto, que no sabía, que cómo no sabía las matemáticas. Pero hasta ahí estamos hablando de una discrepancia por el monto de la arriendo. Claro, porque yo fui con papeles. Pues yo ¿Y en qué minuto esa discrepancia de monto pasa al verdadero dueño o no? Un día X llega esta persona y... ¿Qué persona? Es Luis. Se llama Luis. Y empezamos a hablar porque él me vio igual como cara de afligido porque yo había tenido un par de enfrentamientos, entonces... ¿Y Luis es un cliente suyo, no, un vecino? Luis es el hijo de la dueña de ese local, de esa cuadra. Son 620 metros que en realidad son. Es como... Antes eran parcelas. Antiguamente Gran Avenida se dividía en parcelas. Entonces, son 620 metros donde abarca ciertos locales. Y ahí me entró la duda. Y empecé ¿Y don Luis conocía a don Emilio? No. ¿No? No. Yo empecé a indagar y todo, y le conté el conflicto que tenía con Emilio y todo el tema, y él me dijo, mira, ¿tú sabías que a mi mamá le despropiaron esta parte? ¿Se la robaron? Y yo ahí entré en duda. Yo dije, entonces, la persona que yo le estoy pagando por prácticamente 38 años, ¿no es la persona que dice ser? ¿Y te verificó esa duda? ¿Confirmó esa duda? Porque me mostró documentos. ¿Qué documentos? Me mostró la escritura pública del terreno donde salía su madre como dueña.
Y la división de los locales y la numeración sale exactamente por clasificaciones A, C, B, D, la clasificación donde están los terrenos. Ya. Y en cada terreno tiene una numeración, el parámetro. Y en ese parámetro... O sea, este terreno gigante en alguna época se subdividió, se le identificó como terreno A, B, C, D y con numeraciones distintas y con dueños distintos también. No. Por algo se subdividió. ¿Cómo? Ella era la dueña. Solo una dueña Sí. de estos 4 terrenos. Porque era, claro, porque eran terrenos muy ¿Y esta grandes. señora falleció? Hace como, tengo entendido, 2 o 3 años, donde ella dejó una caja muy antigua con muchos documentos. Y le dijo a los hijos que algún día lo iba a necesitar. Y ahí es donde él apareció y me empezó a mostrar documentos y es donde a mí ya me empezó a calzar todo. Documentos que no tenemos ninguna certeza si seguirán vigentes, porque yo puedo tener una escritura de compraventa de una casa que compré hace 50 años Claro, atrás y ese es el tema. lo pude haber vendido 5 veces hasta el día de hoy. Porque yo Nuestra periodista Carmen Alvarado fue en búsqueda de su arrendador o supuesto arrendador, don Emilio. Veamos cómo le fue. Me encuentro en la comuna del Bosque para conversar con don Emilio. Él es el dueño de la propiedad que arrienda Juan, quien nos contactó porque él está muy preocupado porque durante todos estos años le ha pagado a don Emilio por mano. Vamos a conocer la versión de don Emilio y queremos ver también si él tiene cómo acreditar que es el verdadero dueño de la propiedad. Acompáñeme para ver si él accede a conversar con nosotros. Don Emilio, primero que todo, muchas gracias por recibirnos y acceder a esta entrevista de forma voluntaria. Y quería saber si usted nos da la autorización para mostrar estas imágenes. Y por supuesto que sí, señorita. Más que agradecido con ustedes porque son frescos, sin vergüenza. Cuéntenos, don Juan le arrendó el local ¿hace cuántos años? El local no, me lo arrendó un tío de él, que se llama, ¿cuánto se llama? José. Y resulta que él cayó detenido, no sé por qué razón, y de entonces que a 4 o 5 años que se lo tomó el local él y nunca ha pagado. De como 1.500.000 entre luz y 1 millón y tanto en agua, y tampoco lo ha cancelado jamás. Es un fresco sin vergüenza. ¿Cuánto usted le estaba cobrando a Juan por el arriendo mensual? Hace 5 o 6 años atrás pagaba 450 o 500.000, ya no me acuerdo tanto ya. Y desde entonces que no han pagado nunca más. ¿Usted le da una boleta, algo para demostrar el pago? Sí, a veces le hacía, otras veces no, pero nunca me quedo debiendo nada. Y Juan, el sobrino de José, ¿alguna vez le pagó un mes aunque sea? Abonaron 20 pesos. Nunca pagaron, nunca. Se lo tomó la mamá primero, después la mamá se lo entregó a él, la mamá 1, 2 o 3 veces. 200.000 pesos, 300.000 pesos, y desde entonces que no he vuelto a verlo nunca más, ni a ella ni a él. La mamá de Juan. La mamá de él. Don Emilio, ¿usted conoce a la señora Sara? La verdad que en este momento no me suena para nada el nombre de ella. Ya, lo que pasa es que cuando nosotros fuimos a contactar a Juan, su arrendatario, él nos comentó que se había puesto en contacto con un señor que se llama Luis, y este señor sería hijo de la señora Sara, quien dice que es la dueña real y no sería usted el dueño. ¿Es así? Que no sea fresco sin vergüenza. Tengo la escritura, se la puedo facilitar si quiero, la tengo aquí. Tiene una escritura donde sale que usted es dueño del total. Yo soy dueño, nunca he sido dueño de otra persona. Yo lo compré hace como 25 o 30 años atrás, eso. ¿A quién se lo compró? No recuerdo el nombre en este momento, pero yo lo compré. Debe salir en la escritura entonces, ¿usted la tiene? La escritura, sí la tengo. Yo nunca arrendé, yo compré. Nunca arrendé, yo compré, tengo escritura. Hizo todo legalizado. Todo legalizado, tengo la escritura correcta. Compró, dice. No recuerda a quién, pero dice que compró. ¿Por qué no le cree? Porque de los 5 años yo le pagaba él ido al local a retirar la plata. ¿Y usted a los 5 años le pasaba dinero? ¿Ah? ¿Usted a los 5 años manejaba dinero para pagar?
¿Un arriendo? O sea, es que mire, le explico. Ese local tiene 38 años de servicio, donde mi tío lo trabajaba y él le pagaba semanal. Cuando yo, con mi mamá en este caso, mi tío tuvo un problema, como le dije yo, personal, entró mi mamá con nosotros a trabajar y nosotros le fuimos pagando a él igual. Pero ¿qué pasó? Que a él no le gustó que le pagaran mensual. Él alega falta de pago de parte Se de le ha usted. pagado hasta la fecha. De hecho, ¿por qué yo estoy alegando más? Porque la verdad las cosas, sigo insistiendo, él arrendó un inmueble sin mueble, o sea, un local sin mueble. Por lo tanto, yo cada vez que yo le pagaba, yo le exigía a él una factura exenta. Porque eso me acreditaba a mí para yo poder llevar los servicios de puesto interno y acreditar que yo estoy pagando el arriendo con esa factura. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, él no me la entregaba. Me decía, no, ¿dónde sacaste? Y me daba esos talonarios. Y decía, ¿cómo con este talonario voy a ir al servicio de puesto interno y le voy a demostrar que yo le estoy pagando? ¿Me entiendes? ¿Qué pasó? Que había un monto porque cuando pasó lo de mi tío, hubieron 2 meses que no se abrió el local. Y se generó esa deuda. ¿Me entiendes? ¿Y de cuánto es esa deuda? Mire, sin mentirte, mi tío en el momento le estaba pagando 550.000 pesos a él. Y sáquelo por 2 meses, son 1.100.000. Yo empecé a trabajar con mi mamá y nosotros le fuimos abonando esa deuda, pero nosotros nos dimos cuenta que esa deuda nunca bajó. ¿José Miguel es su tío? Exactamente. Aquí tú tienes el contrato. Sí. Ya, entonces, en resumen, ¿usted reconoce que sí hay una deuda o no habría Es que la no deuda? hay deuda, no hay deuda de arriendo. ¿De ningún Sí, peso? No, sí puede haber una deuda que yo creo, porque yo lo asimilaba que estaba incluido en el arriendo, de la luz. ¿Y de Porque- cuánto? Mira, yo hace poco averigüé y había 1.300.000 en deuda. Pero es porque arriba de él arriba hizo piezas, se la arrendó a haitianos. Ya. Y prácticamente la numeración es todo ese sitio que está ahí. Mi local está abajo, que son ¿Y de agua habrá deuda? de agua, el medidor que tengo yo no corre. Yo las veces que he ido a pagar por el número medidor, me cobran la mantención que son 500.000 pesos. Y le puedo mostrar, si quiere, más adelante la boleta. Un contrato de arriendo puede terminar por varias razones que establece la ley. Exacto. Y una de ellas es la falta de pago de los servicios. Sí, estamos concuerdo con eso, Así pero que si don Emilio es el dueño y a mí no me llegó ya hay un como contrato de arriendo y no se ha pagado la luz, puede dar origen a un término de contrato claro, de arriendo. pero cuando yo hablé con él, porque yo le pedí el número del cliente para yo pagarla directamente por internet. ¿Me entiende? Porque para mí es más fácil, usted sabe que es más fácil por internet pagar todo. Y uno lleva un control rutinario de los gastos. ¿Qué pasó? Que él tampoco me quiso pasar una boleta. Él no daba información, no entregaba nada. Él quería que todo llegara a él y él hacerse cargo de todo. Don Luis, que es una de las personas fundamentales en esta historia, porque Claro. es quien usted dice, por quien sabe o quien le informa que supuestamente don Emilio no sería el dueño y que su madre, la madre de don Luis, sería la dueña original de su terreno, vino hasta nuestro estudio y le vamos a pedir que se sume a esta conversación. Viene acompañado además de doña Jessica. Muy buenas tardes, don Luis. Buenas tardes, señorita. En usted se siente la chispa de este conflicto. Es por usted quien don Juan dice haber conocido que don Emilio no sería el verdadero dueño de este terreno que su familia arrienda hace 38 años. ¿Es Ya. efectivo? Así es. La verdad es que esto parte en el año 84, 85. Yo era pequeño. Y este señor... y bueno, yo donde están los locales yo me crié. Habían charcos de pato donde yo jugaba con los patos. Gallineros de mi abuela. Y de un día para otro me reducen la casa o el sitio. Me lo reducen. ¿Qué edad tenía usted cuando pasa eso? 11, 12 años. Este señor brutalmente con otra señora, camionadas de arena y ripio tiraron arriba del baño de mi casa. Nosotros somos 4 hermanos, mi hermano tenía 4 o 5 años y tenían que esperar toda la noche para luego irse al otro día Oh, perdón. Para irse donde mi abuelo se iba a hacer aseo.
posteriormente humillaron mucho a mi madre y siempre fue amedrentada porque le decían que si ella hablaba o hacía cualquier cosa, le iban a quitar la otra mitad del sitio. Mi madre falleció hace 3 años de un cáncer. Nosotros no podríamos hacer nada hasta cuando se abrió la posesión efectiva. La posesión efectiva nos salió hace un mes y medio, 2 meses atrás. Sí, y, agosto del 2021. Claro, y ahí mi hermano, como le dejó la casa a mi mamá, se la dejó a él, nos llamamos, nos reunimos todos los hermanos y abrimos esa caja que por muchos años no se abrió y nos enteramos que mi madre era la dueña absoluta de todo eso. Que ella ¿Eso era... fue guiado por algún abogado, algún perito, o es una conclusión que sacan ustedes? No, una conclusión que nos reunimos los hermanos, abrimos esa caja. Abrimos esa caja y nos enteramos de que ella era o fue la dueña absoluta. Que en ningún momento ella, porque mi mamá era muy ordenada con sus papeles, siempre fue muy ordenada. Y no hallamos un contrato de compra-venta. Entonces algo extraño hay en eso, algo pasó. Algo pasó. Yo la verdad es que era muy pequeño y mis hermanos también. Entonces yo a mis 12 años le ayudé a mi mamá a hacer el baño para que mis hermanos pudieran hacer sus necesidades. Entonces quiero que esto se aclare, ¿Qué pasó? Yo he revisado los documentos que traen ambas partes, tanto usted con este descubrimiento que hace a raíz del fallecimiento de su madre, que trae la inscripción de dominio vigente a 1986, trae los certificados de matrimonio, certificados de nacimiento, un plano, etcétera, etcétera, la tramitación de la posesión efectiva de su madre, que su madre dejó testamento. Sí. Se tramitó en tribunales. Y por otro lado, los documentos que me trae usted, que es el contrato de arriendo, con una renovación y modificación del contrato de arriendo, inscripción de dominio vigente de la posesión efectiva del terreno, un planito y algunos documentos más que tengo acá. Más la investigación que hizo nuestra periodista Carmen Alvarado y nuestro productor David Troncoso. Y tengo mucho que explicarles. Vamos a la pizarra. Lo primero que le tengo que decir es que yo entiendo que a veces uno trata de ahorrarse el gasto del abogado porque hay algunos que son carísimos y hay otros que dejan mucho que desear. Lo entiendo, lo sé, y es una realidad que hay que asumirla. Pero los documentos, las escrituras, las inscripciones, por simple que parezcan, a veces están en un lenguaje técnico difícil de digerir y puede llevar a malas interpretaciones. Y a veces originan roces o disputas que no tienen realmente un fundamento legal, sino que simplemente hay una mala lectura o una mala interpretación. Por eso que sigue justificándose la existencia de los abogados, los tribunales y los peritos. Vamos a la historia de la propiedad. Doña Laura, que es la abuela, era la dueña original, de acuerdo a los documentos que ustedes me traen, de estos terrenos. Pero doña Laura, antes de fallecer, en el año 1985, firmó una cesión de derechos en favor de doña Sara. Y a partir de ese año, doña Sara pasa a ser la dueña de esos terrenos. Doña Sara, por su parte, 3 años después de esto, en 1988, de acuerdo a los documentos que ustedes mismos traen, vende, transfiere
por una simple compra-venta, estos terrenos a don Emilio. Insisto, solo tengo a la vista la escritura de compraventa que ustedes traen, que da fe de que en el año 88 doña Sara suscribió una escritura de compraventa con don Emilio, transfiriéndole los terrenos que había adquirido por cesión de derechos de su madre. Pero esto fue importante que recuerden en el año 88. Ella compra en el 85, inscribe en el 86 y vende en el 88. Vamos siguiendo esto. Antes de vender, este mismo año, en noviembre del año 88, o sea, por aquí, doña Sara subdivide este plano gigante. Todo este terreno que era de ella, por resolución de la Municipalidad de San Bernardo, subdivide el lote A, B y C. Luego de eso, en diciembre del 88, vende a don Emilio, pero solo un lote. El lote C, que es el que usted ocupa, ¿no? Claro. Lote C. Doña Sara fallece, lamentablemente, en abril del 2018. Fallece dejando como herederos a sus 4 hijos. Pero ella deja un testamento en el que deja la legítima, la mitad legitimaria. ¿Se acuerdan que los testamentos civiles? Sí. Ya. La mitad legitimaria se la deja a los 4 hijos en porciones iguales porque la ley establece que es así y así lo hace. La cuarta de mejoras se la deja a Oscar. Pero, haciendo esta secuencia, si doña Sara adquiere un terreno en el 85, que era de su madre, y el 88 lo subdivide, y en diciembre del mismo año vende a don Emilio el lote C, en realidad cuando ella fallece deja el lote A y el lote B. ¿Estamos? Sí. ¿Me han seguido hasta ahí? Sí, Hasta ahí la correcto. seguimos. Hasta ahí me han seguido. Entonces, acá tenemos el planito. Vamos a ir con colores para que se note bien esto. Lote A y lote B, doña Sara se lo dejó a los hijos. Aquí está. De esto, evidentemente, dentro de ellos está usted, don Luis, los 4 hijos. Y el lote C, de acuerdo a la escritura que ustedes adjuntan, lo habría vendido, este lote lo habría por compra-venta, hoy día sería de don Emilio. Tengo una duda. Dígame. Disculpe. Si existe una compra-venta del lote, en este caso C, se supone que hay se percibe una cierta cantidad de dinero. ¿Eso debiese existir en el detalle de la escritura o estoy equivocada? Está en el detalle de la escritura, pero el problema que tiene usted es que esto es de 1988 y yo puedo objetar una escritura con una acción de nulidad relativa o nulidad absoluta por alguna de las faltas de los requisitos dentro de los 10 años siguientes a la suscripción de la escritura. Aquí han pasado 35. 35, 33 años. Claro. Sí, y efectivamente, sí, a esta escritura, los lentes, en esta escritura, por ejemplo, se habla de que se autorizó la subdivisión del inmueble de propiedad. O sea, habla de la subdivisión, que fue lo que hablamos antes. ¿Se acuerda? Sí. Que antes de vender, ella subdividió. Y después de subdividir, transfiere este lote C, dejando el lote A y el lote B aparentemente como herencia a los hijos. No tengo la certeza y siempre hablo en condicional porque la única forma que un abogado responsable pueda tener certeza es revisando las actuales inscripciones. Porque esto es lo que dicen estos documentos que ocurrió aquí. Sí.
puede que de ese año, del 88, cuando ella vende aquí, a la fecha, esto se haya transferido varias veces. Puede que después de diciembre del 88 que le haya vendido el lote C a don Emilio, a lo mejor el 90 vendió el lote B o vendió otro lote más. Hasta ahora lo único que sé es que esta escritura, esta que está acá, ¿quién la trajo esta? ¿Cuál de los dos? No. Usted. Así. Aquí dice que doña Sara le vende a don Emilio. O sea, yo esa Clarito, escritura, la clarito, verdad, las clarito. cosas no la traje yo. ¿Dónde la iba a hacer? Parece que la mandó don Emilio, dicen con la producción. Esta escritura, sí, dice que la mandó don Emilio. Doña Sara le vende a don Emilio. Cláusula cuarta, el precio de la compraventa es de 300.000 pesos ya pagados, que la vendedora declara haber recibido en dinero efectivo y que no anterioridad. No recibimos nada. Pero ella dijo que sí y firmó ante notario diciendo que sí. Lo que no me consta a mí es que esta escritura esté inscrita en el Conservador de Bienes Raíces. Porque en Chile, para adquirir un terreno, no solamente se necesita escritura pública firmada ante notario, sino que además debe ser inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. Ese documento, ese certificado, que es lo que yo siempre recomiendo, que es la inscripción de dominio vigente respecto a este lote, inscripción de dominio vigente actualizado de este lote, no la tengo. Tengo solamente una escritura pública que dice que doña Sara transfirió en el año 88 el lote C a don Emilio. Sin embargo, nuestro productor, que estuvo de visita en el Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo, si bien no pudo obtener por la premura el certificado de dominio vigente, dice haber consultado a la conservadora de Bienes Raíces de la comuna, quien le confirma que efectivamente este lote habría sido transferido a don Emilio. Siendo así, y para tranquilidad de ustedes, creo que debieran sacar un certificado de dominio vigente del lote A y del lote B para confirmar que está a nombre de los 4 herederos. Y los 4 herederos se dividen de acuerdo a cómo reza el testamento, es decir, hay un porcentaje, un 25% que le corresponde extra a su hermano don Oscar, que fue beneficiado con la cuarta mejora. Y si usted saca el certificado de dominio del lote C, y si es concordante con la escritura pública que mandó don Emilio, que está de acá, ese lote debiera aparecer a nombre de don Emilio. Pero es que ahí hay... El lote C, ahí donde usted está diciendo, hay otra persona más involucrada, que no está apareciendo dentro del contrato. Es que si no aparece en el contrato de compraventa y no aparece su nombre en el Conservador de Bienes Raíces, no tiene ningún derecho que reclamar. Entonces, mi recomendación, solamente confirmen lo que de palabra nos dijeron en el conservador, que esta propiedad efectivamente está escrita a nombre de don Emilio. Y si lo confirma, va a estar en problema porque don Emilio, después de esto, me imagino que va a querer ponerle término a ese contrato de arriendo o por lo menos regularizar este arriendo. Es importante recordar que los arriendos son consensuales, por lo tanto, ninguna de las dos partes está obligada, ni una a arrendar, ni la otra a prestar el arriendo, a menos que haya un contrato de por medio. Él nunca, por ejemplo, dijo 5 años y se le paga hasta la actualidad. ¿Y cómo? Va a ser materia de juicio si es que llegaran a judicializar el tema, pero no es materia de esta discusión. Ustedes hoy día la discusión era si don Emilio o los herederos de doña Sara eran los herederos. Nos consta hasta acá que doña Sara por lo menos intentó, principió la transferencia y venta de la propiedad. Tenemos el comunicado o la información que nos entrega verbalmente. El conservador de San Bernardo dice que sí, que efectivamente don Emilio es el dueño. Falta confirmarlo con el certificado de dominio vigente. Y respecto a la otra consulta del valor pagado, ya sabemos que opera la prescripción y no hay nada que revisar. Y con esto cerramos la sesión.